otro amor que te quiera más que yo, que te ame mucho y te adore hasta la muerte. Pídele a Dios que te toque buena suerte y no te encuentres a un borracho como yo. Pídele a Dios que te cases con un rico, no te castigue y te cases con un pobre. Pídele a Dios que no te salga de cobre y no te encuentres a un borracho como yo. Si amándote me perdí, olvidándote me volveré a encontrar. Busco otro amor que te quiera más que yo, que te ame mucho y te adore hasta la muerte. Pídele a Dios que te toque buena suerte y no te encuentres a un borracho como yo. Aunque borracho, pero sí supe quererte. Ese es mi orgullo. Mil deseos tengo de verte. Pídele a Dios que te toque buena suerte y no te encuentres a un borracho como yo. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. ¡Bravo! Astrid Haddad, en Agenda y Contexto, bienvenida. Al contrario, muchas gracias, gracias de verdad por recibirme. No, pues yo te aplaudo y celebro tu vida y tu existencia para goce de todos los mexicanos y todos los capitalinos. Sin duda, Astrid, pues estás en un momento importante de tu carrera, 30 años ya. Más de 30, conoces 30 5 casi continentes. 36 y años aparte de pues, carrera. viajando por todo el mundo con esta música ranchera y además con tu muy estilo particular, siempre lleno de vestidos, llenos de colorido y además, pues qué impacto tienes también en otros países que te reciban y te reciben con los brazos abiertos siempre y podemos ver en imagen parte de tus espectáculos y hoy qué agasajo tenerte aquí en Agenda y Contexto. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias y estoy muy muy contenta porque después de mucho tiempo voy a estar otra vez en El Vicio, que es un bar, teatro bar maravilloso con mucha historia y bueno, pues allá voy a estar este viernes y este sábado. Los invito a las 9:30 de la noche que me vengan a ver. Es un lugar muy íntimo,
se puede beber y comer mientras se está viendo el Delicioso, espectáculo, sí. así que se goza infinitamente. Bueno, ahí las Reinas Chulas y tú han hecho una mancuerna maravillosa desde hace años. Y bueno, ahora cuéntanos qué canción te aventaste y además cómo se llama tu espectáculo, El Cachondeo, tengo entendido. Es un espectáculo muy cachondo, es Astrid Haddad en concierto, pero muy cachonda. Es un cachondeo musical, porque lo que hice fue reunir canciones de diversos espectáculos y algunas cosas que la gente no ha visto porque no las he estrenado en México. Una de ellas es una canción de Sor Juana, que musicalicé un poema de Sor Juana muy bello, ese que dice: esta tarde, mi bien, cuando te hablaba. Entonces la he musicalizado porque la estrené en el Museo Metropolitano de Nueva York para un evento que hubo allá por la exhibición de México Barroco, de Pintado en México. Y bueno, y lo voy a poner allá, y otras canciones que no están grabadas, por eso digo que es un cachondeo musical, porque hay de todo y para todos los gustos, pero sobre todo es un espectáculo dedicado al amor y a los amores apasionados. Hoy, viernes y sábado, tengo entendido que vas a presentarte. Viernes y sábado. Sí. Viernes y sábado. Totalmente. Sí. ¿A qué hora va a ser? A las 9:30 de la noche, está en Madrid 13, Coyoacán, y de verdad no se lo pierdan porque pueden ver, hay 13 vestuarios y muchas canciones más. ¿Cuántas canciones te vas a aventar en este como espectáculo? 15. 15, rancheras todas. No, hay de todo. Hay ranchero, hay tango, hay bolero, hay rumba. Yo nunca canto un solo género, siempre hago una mezcla de todo. Y está muy, muy divertido el espectáculo. ¿Qué músicos, qué artistas te van a acompañar también? Pues mis músicos de siempre, que son los Tarzanes, que están bajo la dirección de Omar Ortiz, con Sibila de Villa, Marco Antonio Manrique y Jorge Velasco, que ya llevan conmigo muchos, muchos años. Es mi grupo de toda la vida. Ya 30 años, ¿estamos de acuerdo? 36. 36 años. Bueno, yo la primera vez que te vi me impactaste, fue con tu personaje en Teresa, que nos dejaste a todos muy impresionados con esa actuación. Casi mis inicios. Totalmente, y además siempre has mostrado ser auténtica, genuina, tienes un estilo propio que has logrado crear a lo largo de los años. Podemos verte en facetas como actriz de una manera espectacular y al mismo tiempo como cantante de ranchero con este orgullo mexicano que traes muy caracterizado. Que lo he llevado por todas partes y que les fascina. Sí, de hecho este año estuve en Francia, estuve en el Festival de Lille. Y fue maravilloso, maravilloso. Todo lo que ha ocurrido desde que te vimos en ese personaje en Teresa con Salma Hayek, ahora a la fecha, y estás de verdad increíble, Astrid. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién te diseña todo tu vestuario? Yo lo diseño. Yo diseño mi vestuario, diseño los espectáculos y a veces escribo las canciones. También cuando no encuentro lo que quiero cantar, porque sobre todo ahora que estoy haciendo cabaret histórico, que voy a estrenar el año que viene lo que estoy haciendo de cabaret barroco, donde voy a hablar de la época barroca de México, que es muy, muy importante en la historia, aunque no nos acordemos mucho, pero que nos ha permeado hasta la forma en que arreglamos nuestras casas, hasta el día de hoy. Entonces, cuando hago cabaret histórico, pues a veces tengo que escribir canciones porque no encuentro lo que quiero, porque aunque yo canto canciones del repertorio popular, pues a veces no encuentro lo que quiero cantar y pues me tengo que poner a escribir, a descomponer. Cuando escribes, ¿a quién le escribes estas canciones? Pues escribo, por ejemplo, mira, en el espectáculo de Tierra Misteriosa, le escribí una canción a La Malinche, por ejemplo, porque quería hacer una reivindicación de la Malinche porque la han tratado a las mujeres. Cuando la historia no nos insulta, nos olvida. O nos anula. Por eso, nos anulan totalmente. Entonces yo dije, cuando yo me puse a leer sobre la Malinche, yo dije, pero esta mujer, ¿ella qué culpa se tuvo? Ella fue una mujer que fue traicionada 3 veces por su gente, cuando la regalaron como esclava, luego por Cortés y después por la historia. Y era una mujer inteligentísima que hablaba varias lenguas, y por eso, en una época en que las mujeres tenían prohibido hablar, que hasta un sacerdote español pensó que las mujeres mexicanas no tenían lengua. Ella se dio a conocer y se
se distinguió de las otras esclavas que regalaron porque era una mujer muy inteligente. Entonces yo le escribí una canción muy bella, que quedó muy bonita, que se llama Yo la mala, yo Malinche, pues es una canción que la escribí para ella y para todas las mujeres, por Para supuesto. reivindicar este papel histórico que tuvo la Malinche, sin duda, la Malinche, que todos la conocemos así, fue en efecto políglota y además ella realmente fue el puente de estos dos continentes, de este choque cultural. Exactamente, exactamente. Y además, bueno, fue digamos que la llave de entrada de alguna manera, porque a través de ella Cortés entendió mucho la mentalidad, la idiosincrasia de aquí. Totalmente. Y como era muy listo, como buen político, ¿verdad? Claro. Yo digo que fue el primer priista que entró a México. Bueno, le arrebata a su hijo y se lo lleva a España, ¿no? Sí, sí. Entonces el niño crece sin su mamá. Y ella murió muy joven. Dicen que murió como a los 29 o 30 años, o sea, que tuvo una vida, pero así, súper intensa, increíble, una mujer increíble. Bueno, entonces vamos a verte reivindicando a la Malinche y qué otros temas también vas a poder abordar en tu espectáculo. Bueno, mira, tengo un tango maravilloso para los que aman apasionadamente, porque yo el amor solo lo concibo con pasión, si no, me parece que es como pan sin sal. Entonces, tengo un tango que muy poca gente conoce, muy bello, que se llama Mentira. Traigo un fado ¿Un fado? Un fado, porque yo también estuve en Portugal y he cantado allá ya 2 o 3 veces. Y estando allá, escuché una cantante maravillosa que cantó un fado que se llama Lágrima, que es de una belleza. Entonces, es otra cosa que voy a cantar. Por eso te digo que es un cachondeo musical, porque hay de todo. A ver, fíjense bien al público que nos está viendo, el fado, así como en México es la ranchera, el fado es a Portugal. Sí. De verdad, quienes hemos tenido la oportunidad de disfrutar, yo fui a Portugal particularmente por Amália Rodríguez, una cantante icónica en ese país. Pues ¿no? ella es la primera que cantó Lágrima, la canción que yo voy a cantar. Y ella también cantó Por un amor, ¿eh? Por un amor. Sí, porque ella estuvo en México. Sí. Fíjate. Cuánta historia y cuánta música y cuántos viajes. ¿Cómo te reciben cuando cantas fados y cuando cantas tangos? Maravilloso. No, a la gente le encanta. Primero porque los tangos me salen, hasta los fados, que ya ves que ellos lo cantan como muy, como muy suave. Yo lo canto muy apasionado. Y en español, ¿verdad? En español, sí, yo hice la traducción. No es que hable portugués, pero como me gusta mucho Pessoa y siempre estoy, entonces yo hice la traducción. Qué maravilla, Fernando. Y quedó Pessoa. Preciosa la canción, está divina, de verdad. Y también voy a cantar un rock, porque en estos tiempos de duda y de todo, pues volví a sacar un rock que canté hace mucho, que es del Personal, que se llama No me hallo. ¿No me hallo? Sí. Esa es la rola de este grupo musical, de Guadalajara. Exactamente. Maravillosa canción, maravillosa letra, la de No me hallo, ¿eh? Sí. Entonces vas con rock, con fado, con ranchero, con bolero, con rumba, son cubanos, hay de todo. ¿Qué rescatas de todo este espectáculo? Me comentas, cuando yo te pregunto ¿a quién le cantas en lo íntimo, en tu privacidad, en ese recoveco que no conocemos en el público, pero que tú sí sabes de quién se trata? Cuando cantas, ¿a qué le cantas? Normalmente le canto al amor y también le canto a la vida. La verdad es que todo lo que hago es un canto a la vida. Y cuando canto sintiéndome enamorada, porque cuando tú estás ante un público es un acto de amor. Y el acto de amor se consuma con todo ese público que te está respondiendo. Y es algo inigualable. Por eso, cuando uno canta, no es que cante uno, uno canta para comunicarte y estar en comunión con los demás. Totalmente. Sí. Importantísima tu labor, Astrid. ¿Cuántos escenarios no has tocado, no has pisado de los 5 continentes? Cuéntame brevemente de algo muy significativo que te haya ocurrido en el extranjero, que no lo has contado a los medios y que nadie sabe aún. Pues mira, es que son tantos que ahorita no me acuerdo, pero hay uno que sí, es que me han pasado muchas cosas. Me han pasado muchas cosas. Por ejemplo, estuve en China, yo dije, a ver cómo van a reaccionar los chinos. No sabes. Cuando terminé, el público era una cosa que yo no sabía que podían ser tan entusiastas cuando terminé. Y un día me toca cantar en Alemania del Este, en donde no se hablaba nada de inglés, y pues no pude decir nada durante el espectáculo, yo nada más canté y la gente escuchaba porque era un teatro muy grande, a reventar,
y en donde se daban conciertos de música clásica y el público estaba acostumbrado pues a escuchar el espectáculo y no aplaudir, como hacemos aquí, que después de cada canción la gente te aplaude. Y yo decía, creo que no les está gustando. Y de vez en cuando sacaba a la traductora a que dijera cosas de México y cosas de nuestra cultura. Y cuando yo terminé, que yo dije, qué raro, la gente no reacciona. Cuando yo terminé, el teatro se caía. Era una cosa, la gente golpeaba el piso, aplaudían, gritaban. No, yo estaba, ese día se me salieron las lágrimas. Qué bonita anécdota cuentas. Yo creo que es la emoción también de llegar tan lejos y de saberte querida y amada y respetada por todos nosotros, Astrid. Y saber que tu arte, que no necesitas hablar otro idioma porque la música es un lenguaje universal. Y gustas o no gustas. Y eso es lo fantástico, que sabes que puedes estar en cualquier parte y que con lo que tú llevas, con este amor que llevas, esta pasión que llevas por lo que haces, puedes comunicarte con la gente. Eso es lo que me fascina. Pues yo celebro evidentemente estos conciertos que hoy yo voy a ir, por supuesto. Estás después de aquí del trabajo me voy a verte, no te voy a perder por nada del mundo. Y ahí vamos a estar contigo acompañándote. Estoy segura que te la vas a pasar muy bien porque es muy, muy divertido. Y créanme, no van a ver un espectáculo igual. Claro, bueno, ya lo sabe, hoy en el Teatro Bar El Vicio y mañana sábado se va a presentar. Aparte, la verdad es que sí vale la pena, aparte esta fecha, porque la inigualable Astrid Haddad solo se presenta una vez, ¿eh? ¿Hasta cuándo te vamos a ver? Después de esto, ¿qué sigue? ¿Cómo va tu gira? Bueno, después de esto voy a estar en Cocoyoc el 1 de diciembre y después le paro porque tengo que terminar el espectáculo que estoy haciendo. Ok, pues entonces, bueno, feliz año, yo muchas gracias, te lo feliz anticipo. año para todos también. Feliz Navidad, que estés muy bien, Astrid, celebro tu carrera, tu trayectoria. Agradezco y como siempre, mucho, aquí tienes tu casa. Porque sin ustedes seríamos nada, de verdad, muchas gracias. Totalmente, pues gracias Astrid Haddad. Bueno, déjame abrazarte, yo no me quedo con las ganas y además de ver tu vestido que está impresionante. Bueno, de verdad, ahorita voy a salir a que lo vean, a ver. Claro que sí, me voy a ver poner un poquito, aquí. ¿no? A ver, vean nada más qué belleza. Para que entiendan la canción que canté. No, sí, no, impresionante. Y porque traigo un borrachazo conmigo. Te agradezco mucho tu participación, Astrid. Muchas gracias, de verdad, gracias. Gracias a ti, todo lo mejor. Muy amable, gracias. Bueno, celebramos evidentemente a Astrid Haddad. Vamos a hacer la pausa, no se quede porque tenemos más, no se vaya. Gracias, Astrid. Gracias. Como si fuera un calcetín, me pisas todo el día. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto y bueno, con este saborcito que nos ha dejado Astrid Haddad, pues voy a presentar con muchísimo gusto a personas, particularmente una de ellas que también ha trabajado con Astrid y que ahora pues nos va a presentar de manera independiente sus proyectos. Vamos a comenzar por lo que está haciendo. Se trata de La Vaporosa Sombra Fugitiva. Es una comedia musical y para eso pues tenemos esta mañana a Efrén García Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenos días, Efrén. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Sí? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Viernes. En orden. Oye, Nubia, aquí, actriz. Nubia Alfonso. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Nubia. Muchas gracias. Y bueno, de quien hablo, esta persona que pues es periodista, es cantante, es cabaretero, Alfonso Castañeda. Hola Mariana, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. No, el gusto es mío. Bueno, la última vez que te vi me hiciste reír en la butaca, carcajadas, porque pues, me apuntó directamente a mí y me dijo, la muerte la trae contigo. Entonces, pues eres la periodista, verdad, Mariana. no, y ya sí, ves pues, cómo están las cosas. No, sí, bueno, entonces todo el escenario y además era cómo nos tenías botados de la risa a toda la gente. Bueno, gente lloraba de la que estaba a mi lado, casi entra en shock ahí de tanto reír, qué bárbaro, ¿eh? Sí, ¿verdad? La manera en que te vistes, en que manejas los guiones, en que escribes la historia es fascinante. Ay, muchas gracias. Pues es que lo que a mí más me interesa es contar historias. Contar historias y por supuesto buscarle el humor, ¿no? Porque yo siempre he pensado que sin amor y sin humor esto se va a la fregada.
Y yo creo que el cabaret, por un lado, es fundamental para entender como el momento en el que estamos, político y social. Y bueno, ahora con esta obra que traemos, que es La vaporosa sombra fugitiva, aunque no es cabaret, es una obra de teatro, pero también, por supuesto, me doy la licencia de romper uno que otro momento los límites para interactuar con el público y también que se relaje pues, la interacción entre el público y los actores. No, bueno, totalmente, me queda claro que tú interactúas con el público, qué bárbaro. Bueno, a ver, comenzamos contigo, Nubia. Sí. ¿Cuál es tu personaje principal en la obra? Bueno, yo soy Soledad, soy la hermana mayor en esta historia y pues es una mujer muy fuerte que es la cabeza de la casa, de estas dos hermanas, es la que mantiene al hermanito, que pues desde hace un año ya no es hermanito, es hermanita, entonces... O pues, sea, estamos hablando ya de una mujer trans. así es. Entonces mi personaje pues está en esta transición con el hermano, de entender qué le está pasando al hermano, de entender cómo ella va a asumir ahora también esta identidad de ahora su hermana, ¿no? Cuéntame, Efraín, ¿en qué aborda la historia? Pues prácticamente es justo esta historia de estas dos hermanas ahora, pues, o sea, que empieza a narrar justo cómo a partir de una confesión se empieza a desarrollar, o sea, de un crimen que sucedió, empieza a desarrollarse este hilo de, bueno, de la interacción entre ambas, o sea, empiezan a darse pistas de cómo fue que sucedió, cómo era que los motivos de todo esto. Quizás no quiero hablar demasiado para que ustedes la vean directamente, pero sí, o sea, todo se da en esta convivencia del hogar de estas personas que parecen estar de pronto un poquito aisladas del mundo, de pronto en una convivencia muy extraña, pero a la vez íntima, de un ambiente más privado, de hermandad, tal cual, yo creo. Entonces tú eres el hermano que ya obviamente decide salir del closet y ahora vas a ser la hermana. ¿Cómo sí. se llama tu personaje? Antonia. Antonia. ¿Cómo logras darle vida a Antonia? Antonia, pues, creo que tiene mucho que ver con justo plantear la otra perspectiva de las cosas, porque Antonia en sí creo que es un personaje muy solidario, pues, o se empieza a identificarse con otros círculos que están siendo agredidos por violencia, por una ola de asesinatos, y de repente ella también se hace partidaria como de esto, dice, pues, o sea, parte de su identidad es visibilizar y hacer presente esto que está pasando. Dice, yo también me uno a la causa. Es una persona también que a su vez creo que tiene su propia postura ante lo que pasa allí y justo, o sea, quiere hacerse partícipe, quiere hacer algo, quiere moverse y a partir de su persona también, de visibilizar en asumirse como mujer lo que está pasando, pues, o sea, también la situación de violencia, pero de una manera como más personal. Bueno, a ver, Alfonso, ¿cómo es que llevas un tema tan delicado como un crimen y cómo lo conviertes en un espectáculo tipo comedia musical, comedia policíaca? Sí, bueno, en realidad parto como cualquier historia policíaca de un asesinato y a partir de este asesinato se va desarrollando la historia. Claro que a diferencia de las novelas policíacas donde vas descubriendo quién es el verdadero asesino, aquí ya se sabe, pero lo que genera es justo un enredo. Yo lo que quise fue crear dos personajes que fueran tan excéntricos, que estuvieran fuera del mundo común y corriente, para que ellos crearan su propio mundo. Son como lumpen, pero a la vez son personajes muy luminosos. Por el caso de Antonia, que es una chica transgénero, que evidentemente cuando cruza un puente y se da cuenta que abajo existe un mundo que es posible, llena de mujeres trans que las describimos como hermosos caballos con los cabellos enormes, los pelucones, las plataformas. Y en el lado de Sole, que es una chica que va a los velatorios a conseguir comida, en realidad se vuelve como una especie de cronista de nota negra. Ay, Y vale, toma los sí. detalles muy puntuales de lo que pasa en el velatorio y Antonia muy puntual de lo que pasa en ese mundo, porque la historia decidimos creativamente durante los trabajos de mesa situarla en los años 80,
a principios de los años 80, un poquito antes de la entrada del VIH-Sida en México, que fue en el 84. Demoledora, Y claro. quisimos un poco ambientarla en esta parte donde no existían redes sociales, no existía el internet, porque justo nos permitía como más mística y nos permitía, imagínate, si la historia se desarrollara ahora, pues el tema de en redes sociales ya hubieran publicado, hubo un asesinato, no sé qué, se sospecha no sé cuánto, en las cámaras C5 ya checaron, ¿sabes? Sería otro contexto y quisimos como trasladarla a ese nivel. Y pues ahora sí, a partir de la vida de estos personajes excéntricos, meter todo este rollo del enredo, de qué vamos a hacer a partir de que sucede este asesinato. Y a partir de ahí entra la comedia, en momentos, porque tampoco es una comedia en su totalidad. O sea, van por partes. Bueno, Sí. Nubia, ¿cómo te preparaste para el personaje? Bueno, pues como actriz, pues primero leer muy bien el texto, perdón, y bueno, Alfonso nos ayudó muchísimo en la dirección, por supuesto. Él tiene clarísimo como dramaturgo lo que estaba esperando del personaje. Y bueno, algo que me ha ayudado también es que trabajo la técnica clown. Sí. Y desde que Alfonso me contactó, sí me dijo, esto es una comedia, se puede utilizar muchísimo el humor. Entonces creo que jugamos un poco con esta farsa, ¿no? Que al final pues Sole vive una tragedia también, ¿no? Su Sí. hermana es de alguna manera una heroína trágica. Sí. Y pues Sole tiene que sobrevivir a esta situación, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, como actriz, pues utilizas de todo, ¿no? Observar mucho también la sociedad en la que estamos, observar la gente, ¿no? Contactar pues con lo que nos duele también, ¿no? Bueno, pues ahí tiene, es comedia policíaca, La vaporosa sombra fugitiva. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más, con la información que a usted y a mí nos importa. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde los estudios de Capital 21. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, la comedia policíaca, La vaporosa sombra fugitiva. Y tenemos aquí al dramaturgo, al creador de esta historia, Alfonso Castañeda. Mira, ahí tenemos estas imágenes, como ya las estaban transmitiendo también. Ahí estás tú, ¿no, Efren? Con Sí. Antonia dándole vida, con una peluquita. Y bueno, pues finalmente estás ahí dándole vida a este personaje tan importante en la trama, en la historia. Cuéntame, ¿qué tan difícil o fácil ha sido para ti interpretar y darle vida a Antonia? Creo que realmente, como todos los personajes, tiene su complejidad, pues, pero específicamente en creo que tiene mucho que ver respecto a que también asume varias voces, asume varias perspectivas, pues, que realmente quizá uno tal cual, a veces no sé, en su identidad como hombre no alcanza a ver totalmente, pues, o sea, por ejemplo, es muy diferente si alguien te echa un piropo en el metro que si realmente sucede en el caso de una mujer. O sea, los feminicidios, tanta onda de violencia es muy diferente, pues, en perspectivas. Entonces, de repente asumirlo con una voz que viene desde acá, creo que es un asunto complejo, pues. O sea, realmente no minimizarlo, realmente darle su importancia, su peso, y no solamente caricaturizar, del aspecto femenino. No, o sea, no se trata de hacer una caricatura, se trata de rescatar la esencia de todo esto que pasa por el cuerpo, todo esto que se vive, y que aparte, como decía Alfonso hace rato, es una perspectiva diferente del mundo, cómo te miran los demás también, no nada más cómo te miras tú, cómo te mira toda la sociedad alrededor, y cómo eso repercute en la manera en que habitamos esta sociedad. Totalmente. Mira, fíjate que hay una persona que ya pues transmitió este ejercicio que él decidió hacer, un varón que se vistió de mujer para sentir en carne propia un día en la piel de una mujer. Y al final de su video, que anda por ahí circulando en redes sociales, al final de su video él dice que pues ha sido el peor día de su vida, tuvo que soportar piropos, agresiones, y además no son piropos lindos, ¿no? A nadie le interesa que nos digan ni siquiera estás bonita, o sea, realmente no va por ahí, ¿no? Y bueno, sufrió toda clase de frases indecibles e inexpresables en este horario de la mañana.
pero le dijeron de todo, o sea, le preguntaron que cuánto cobraba, todo, los peores insultos, y bueno, ahí están las imágenes, véalo usted, búsquenlo en redes sociales. Este ejercicio lo hizo y bueno, es como pudo él sentir en carne propia lo que todas las mujeres sienten diariamente, y no importa la edad. Hay una edad que tengas que digas, no, bueno, ya tengo 70 años y ya no me van a decir cosas en la calle. No, bueno, pues también hay insultos y agresiones hacia las mujeres, y sobre todo, imagínate tú también a las mujeres trans, ¿no? Que hay como que otra discriminación por el hecho de ser trans. Sí, así es. O sea, justo sí ha sido parte de vivenciarlo, o sea, en una parte también, como novia viene del Raíces Clown, yo a su vez estoy inmerso un tanto en el drag, y o sea, sí es un mundo es una violentación realmente lo que se vive ahí, a partir de esta otra perspectiva de las cosas, y creo que esto ha servido para poner en contexto y más o menos hacer una valoración sobre en qué lugar estamos parados, sobre realmente cómo sucede estas violentaciones, que a pesar de que son muy abiertos, muy todo, lo cierto es que se vive una fuerte violencia estadísticamente hablando, en primer lugar aquí, o sea, es parte creo que de velar la humanidad que existe tras estas apariencias, por así decirlo. No, y bueno, y es muy importante también difundirlo en los escenarios, en el mayor número de escenarios posibles, difundir esta temática, hablar de este tema desde todos los ángulos. Y bueno, tú que lo puedes además recrear y reproducir en otro esquema como esta comedia policíaca, pues que mejor también. Sí, a mí siempre me ha interesado mucho el tema de los géneros, observarlos, estudiarlos, sobre todo ver qué impacto tienen en la sociedad. Esta historia no se salva de ello porque al final el trasfondo es la desaparición de varias chicas transexuales, hay un asesino serial y en eso Antonia tiene mucho que ver. Lo que he querido reflejar en la historia, a final de cuentas, es que no han cambiado las cosas, que siguen habiendo asesinatos y crímenes de odio, discriminación, y que esto que hablas de cómo una persona se traviste para salir y ver lo que pasa en un día en la calle, bueno, la gente que vive esta identidad, imagínate, todos los días vivir por parte de la familia, o sea, viven acoso y discriminación social por varias personas durante un día, a cualquier hora. Y creo que eso es lo tremendo que está pasando en la actualidad, porque el trasfondo es la misoginia. O sea, el trasfondo es que en esta sociedad la mujer quieren que valga menos que los hombres, ¿no? Y como un hombre va a rechazar a su masculinidad y va a rechazar su hombría, su estatus, rebajándose a ser mujer. O sea, el trasfondo es muy, muy profundo. Y yo creo que ese es el tema que tenemos que cambiar hoy como sociedad, ¿no? Esta inequidad de los géneros y esta superioridad de los hombres de querer siempre tener el sartén por el mango. Bueno, y también, por desgracia, hay mujeres que reproducen este patrón de machismo y misoginia. Sí. ¿No? Y también hay mujeres que atacan a otras mujeres. Exacto. En distintos ámbitos, en la escuela, en el trabajo, en la calle, o sea, ¿no? Y también yo creo que es parte de esta reproducción de esquemas y patrones culturales de los cuales no nos hemos podido sacudir como nación. Sin embargo, pues México es una potencia, estamos en las primeras 14 potencias económicas del mundo y podríamos hablar de que nos podría ir mejor a todos en una sociedad mucho más tolerante, abierta, flexible. Sin embargo, hay resistencia al cambio. Sí, y también hay una resistencia a soltar los privilegios, ¿no? que se tienen y y a poder echarse una revisión de qué es lo que me pasa, porque al final toda la violencia de género es una violencia, yo así lo veo, es una violencia interna que solo pasas copia hacia el exterior, ¿no? Todos estos feminicidas, pues creo que hay una investigadora de la UNAM que se llama Gloria Cariaga. Ella hizo todo un rato una investigación sobre cuáles son las motivaciones de los feminicidas, qué los motiva a llevar estos asesinatos, porque por supuesto hay algo que subsiste ahí. ¿No? Por supuesto. Y además, bueno, ¿tú cómo lo viste, Nubia, Fren, ustedes que están como actores ya en la calle, fuera del personaje? Para ustedes, ¿qué debería, digamos, que transmitirse, difundirse en los medios públicos y en los medios privados sobre este tema? Pues mira, yo creo que justamente el arte ahí es donde juega un papel tan importante. Estamos muy acostumbrados a escuchar como los datos duros de la violencia y entonces ya la gente lo escucha y oyes cantidades, ¿no?
y números y montones de feminicidios, pero ya creo que eso nos aleja, nos hace muy insensibles, y entonces ahí me parece que este tipo de obras son las que nos vuelven a contactar con nuestra humanidad. O sea, si yo no estoy inmersa en el mundo del transgénero o drag o lo que sea, sí estoy inmersa de alguna manera en esta violencia que vivimos, ¿no? Y creo que precisamente estos personajes no te van a decir esos datos duros, te van a hablar de lo que sienten. Una Sole que de pronto en su familia le pasa esto y que ella también, sin ser transgénero, se siente a veces parte de otro mundo, no contacta con la realidad, y creo que eso a todos nos pasa en algún momento de la vida. No nos sentimos parte del mundo, y ahí es donde nos puede sensibilizar el arte y, bueno, en este caso el cabaret, ¿no? Efraín. Sí, o sea, creo que justo es poner sobre la mesa una perspectiva muy específica de las cosas y que a partir de ahí uno pueda pues valorarlo con cierta distancia. De repente, quizá, como dice Novia, cuando tenemos el dato duro y directo es difícil procesarlo, pero creo que justo a través de la experiencia artística, de verlo en otra piel, de verlo en otra voz, de verlo con una elaboración justo que implica un diseño de escenografía, de iluminación, de todo lo demás, o sea, te hace que a partir de la experiencia tú te apropies de eso, pues, que realmente creo que más bien nos hace falta eso, pues, elaborar experiencias significativas que realmente nos sensibilicen como población y como sociedad. O sea, aventar el dato duro ya hemos visto que no funciona. Y quizá también esto tiene que ver con un nivel de educación, pues, de realmente a partir de la educación llegar a estos aspectos sensibles, que, o sea, no olvidarlos, pues, y parte del teatro, parte del arte creo que apela a eso, pues, apela a otro tipo de contacto que tiene que ver con los sentidos y con otro tipo de comprensión. Y bueno, es comedia. ¿Le metes música, Alfonso? Sí, tenemos momentos musicales. Mira, es lo que te quería comentar, que yo tengo estos referentes. Yo soy muy almodovariano. Sí, ya sé. Y a mí esta parte de la jotería y de lo underground, del fetiche, todo esto, a mí me gusta mucho, de lo kitsch. Es algo que a mí siempre me ha fascinado. Bueno, vengo así. Entonces, para mí siempre ha sido algo muy importante Almodóvar, porque, bueno, también él retoma a otros creadores, pero también Rimstein, ¿no? Con Un lugar sin límites, ¿no? La Manuela, que fue este personajazo. Película icónica también en nuestro cine. Imagínate, eso creo que fue en los 70s, sí. la película, que fue un boom en su momento, y si la vemos hoy sigue tan actual. Ay, sí. Y tan fuerte, y a mí me gusta mucho porque Rimstein parte mucho de las notas rojas, y a partir de allí él recrea una historia con una profundidad. A mí estos dos cineastas sobre todo me llamaron mucho la atención, y creo que son mi inspiración, porque la obra en realidad es muy pop. O sea, no tiene este rollo tan denso. Sí es densa, tiene momentos de todo, pero en realidad lo que yo quería era como generar de repente una especie de pop, una especie de kitsch, o sea, hasta la iluminación, los vestuarios, los monólogos, ciertos momentos, y llevarlo al teatro, pero también desde un punto de vista como cinematográfico, donde voy haciendo flashback con monólogos que van hilando la historia, que van contando qué motivó a Antonia a cometer ese asesinato, y con todos estos toques, ¿no? De humor y de acidez. Bueno, rápidamente comentamos que se presentan este sábado 23, jueves 28, sábado 30, únicas funciones a las 8:30 de la noche en el Yocali Cabaret, ubicado en Amberes 61 en la Colonia Juárez, y traes pases dobles. Traigo 6 pases dobles para el público. Escríbanos rápido, @capital_21, ahí tiene la red en pantalla, con una pregunta muy básica. ¿Cómo se llama el director de esta obra, que es la comedia policíaca La vaporosa sombra fugitiva? Así que rápidamente póngase ahí a escribir, son 6 pases dobles para usted. Son 200 pesos también a la entrada para el 200 público en general. pesos, y tenemos promociones también ahí en mis redes sociales.
me pueden escribir y hay promociones y para tu público más. Bueno, pues ahí tiene. Muchísimas gracias. Quiero agradecerte, Nubia Alfonso. Gracias por venir esta mañana. Muchas Al gracias. contrario, gracias a Efren ti. García, igualmente, gracias Un por placer. estar con nosotros en Capital 21. Y Alfonso Castañeda, pues Muchas eres un gracias, sol. Muchas Mariana. gracias Muchas por venir. gracias Gracias a ti. por el espacio. Periodista, actor, dramaturgo. Toda mi admiración. Gracias. Bueno, pues vamos a la pausa, ya regresamos porque tenemos más. No se vaya. Ya estamos de vuelta y después de haber escuchado a Astrid Haddad y haber conocido todos los detalles de la obra de la comedia policíaca de Alfonso Castañeda, pues como cada viernes no puede faltar Jorge Bravo con toda la información sobre tecnología. Adelante, Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, Mariana, un gusto no estar físicamente contigo, pero sí estar en tu espacio. Bueno, pero te tenemos de todos modos en la línea con muchísimo gusto como siempre. Pues mira, siempre platicamos de las bondades y los beneficios de la tecnología, pero pues también tenemos que abordar los temas y las preocupaciones que puede generar conectado a internet y tener tanto tiempo dispositivo. Y estos se llaman trastornos digitales. ¿Qué te parece, Mariana? A ver, otra vez pásame el concepto, trastornos digitales. Trastornos digitales que sufren principalmente los jóvenes que piensan con los dedos, que usan los dedos para comunicarse en sus dispositivos móviles y que pueden tener mirada de anciano a pesar de su joven edad. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? A ver, cuéntame, me imagino que estás hablando ya de cuando nos excedemos en el tiempo que pasamos frente a la pantalla del celular. Totalmente, los jóvenes y cada vez más personas tenemos un exceso de convivencia con la tecnología, los dispositivos digitales, y hay ciertos trastornos. Hay que decir que no son enfermedades, no están tipificadas como enfermedades, pero sí son ciertas conductas y trastornos que tenemos. Por ejemplo, algo muy común en los jóvenes que se llama insomnio juvenil digital, cuando estamos a altas horas de la noche viendo las redes sociales, stalkeando a alguien, comentando, posteando todo lo que nos pasó en el día, y se nos pasan horas en la noche en las redes sociales, y al día siguiente pues amanecemos con insomnio, y eso afecta, está demostrado que afecta nuestro rendimiento de escolar, afecta nuestro sueño y afecta nuestra relación con las personas. Este es uno de los trastornos, se llama insomnio juvenil digital, pero hay más, Mariana. Y además hay que mencionar esto de los stalkers, son fisgones, personas que están fisgoneando, que nos están observando todo lo que hacemos, a ver ahí con quién salimos en la foto y que están ahí, ¿no? Tratando de saber nuestra vida. Entonces, evidentemente sí afecta, es el insomnio juvenil. Para muchas personas antes, mira, podías leer antes de dormir, podías salir a caminar antes de dormir, simplemente podías tener una charla con tu familia, y ahora pareciera que pues llegas, ni saludas y te metes directo a tu habitación y a dormir, ¿no? Y ahí estás con el celular a la 1, 2, 3 de la mañana, evidentemente no llegas a tiempo al siguiente día a tu escuela, llegas con las ojeras, todo cansado, y pues sí, tienes razón, es una rutina que aunque no está en este instante declarada como enfermedad, puede llegar a convertirse en una patología. ¿Y sabes por qué? Porque hay gente que se engancha precisamente en esto de estar fisgoneando la vida ajena. Totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Incluso hay un padecimiento, hay un síndrome del ojo seco, así se llama, porque estos dispositivos, los smartphones, las tabletas, las computadoras, emiten una luz que se llama luz azul-violeta, y que el efecto que producen nosotros, porque casi siempre tenemos los dispositivos muy cerca del rostro, es que no parpadeamos, estamos realmente como unos zombies con los ojos muy abiertos. Cualquier persona que nos está viendo, escuchando ahorita, lo puede verificar en el transporte público con sus hijos. Vemos el dispositivo, no parpadeamos, y entonces se crea un síndrome que se llama del ojo seco, ese ojo arenoso que no logra lagrimear, porque la luz que emiten los dispositivos pues es dañina y nos provoca este malestar en los ojos de que están siempre secos, como arenosos, y los dispositivos nos están provocando esto. Por ejemplo, seguramente te has fijado cuántos adolescentes usan lentes actualmente. Esa es la mirada de anciano, no deberían de usar lentes a su cortísima edad,
y cada vez más personas usamos lentes porque la luz de los dispositivos nos provoca este efecto, Mariana. Es muy importante decir lo siguiente, me sorprenden aquellas madres y padres de familia que están con sus hijos, bueno, me ha tocado escucharlos, ya sea en el transporte público o en un restaurante que están ahí a un lado. Bueno, los niños les dicen a sus papás, ya quiero el celular, y están presionando día a día para que los papás ya les entreguen el celular. Y es increíble cómo veo a niñas y a niños de 12 y 13 con un celular. Bueno, evidentemente también la postura física también se encorva, nos encorvamos. Lo que tú mencionas del insomnio juvenil y del síndrome del ojo seco es lamentable. Y fíjate que yo no había relacionado el uso de los anteojos, como lo mencionas ahora, ¿no? No lo había relacionado, pero pues yo creo que es una consecuencia. Claro que sí, lo que tú mencionas de la posición es muy importante, incluso hay campañas a nivel mundial que dicen levanta la mirada porque tenemos la cabeza echada hacia adelante y nuestra columna vertebral se está dañando cada día más porque la tenemos en una posición, la cabeza es lo que más pesa de nuestro cuerpo y por ver el dispositivo estamos forzando nuestra columna cerebral. Y esto me permite llegar a otro padecimiento que quizá padecemos todos, se llama nomofobia, es decir, nuestra fobia o nuestro terror a olvidar el teléfono celular donde sea, en la casa, en el trabajo, en la oficina. Si nos damos cuenta, regresamos, nos bajamos del transporte, volvemos a la casa, porque es insoportable perder el celular, pues ya es un trastorno, es un comportamiento anómalo de nuestra vida cada vez más digital y conectada. Mariana. No, y además cuando lo pierdes, ya sabes, no hay un grito de perdí el celular y a todo el mundo le estás preguntando por tu celular o tratándolo de mirar así como que tú fuiste el que me lo quitó, ¿no? Es eso lo que pasa. Tienes toda la razón, hay una ansiedad, una angustia que se siente cuando no tienes ya el celular ahí. Quienes trabajamos con esto como herramienta desde hace, pues, ¿qué te gusta? Los periodistas empezamos a usar el celular desde los años 90, a finales de los años 90, esos celulares gigantes que eran como un ladrillo y pesadísimos, pues teníamos que trabajar con ellos y era de verdad, si lo perdías, lamentable, ¿no? Y bueno, ahora pues es una herramienta de trabajo para muchas personas, pero una cosa es la herramienta de trabajo, ¿no? Que la consultas cuando tienes el trabajo, y otra es que estés fisgoneando a las 12 de la noche vidas ajenas, o sea, quiere decir que no tienes una vida propia y por eso pues te da necesidad de estar mirando otras vidas, ¿no? Ahora, aparte, fíjate bien, hay un caso en Estados Unidos de un niño que se suicidó. Imagínate tú cómo estuvo la ansiedad, la angustia de ese niño, como tú lo comentas, por la ausencia del celular, que se suicidan, ¿no? Totalmente, bueno, mencionaste la palabra correcta, ansiedad tecnológica. Y cada vez más pues está surgiendo algo que se llama demencia digital. En países como China, que es quizá donde está más registrado, hay hospitales para curar la adicción a Internet, como hay hospitales para la adicción a las drogas, al alcohol, etcétera. Y curiosamente se curan estas personas pues dándoles un poco más de Internet, pero hay procedimientos absolutamente brutales y que se están siendo rechazados porque les dan toques en las sienes a estas personas adictas a Internet. Es bastante brutal, pero existen estos hospitales en China que curan adictos a Internet, que es algo que no hubiéramos imaginado en otro tiempo, Mariana. Oye, ¿y qué me comentas de las personas que van en la calle mirando su celular, cruzándose las avenidas? Sí, pues son personas que corren absolutamente un riesgo enorme de ser atropelladas, de caerse, de fracturarse. O los que están chateando en las escaleras, Jorge. Sí, bueno, las campañas más importantes son para que dejemos de enviar mensajes cuando estamos manejando. Hay muchísimos accidentes y muchísimas pérdidas humanas de personas irresponsables que mandan mensajes mientras van conduciendo. Hay estadísticas en Estados Unidos, en México, de que es una conducta totalmente incorrecta. No debemos usar el teléfono celular mientras manejamos, tampoco cuando bajamos o subimos una escalera, tampoco cuando vamos caminando. Hay que crearnos la conducta de que esperemos unos segundos o vamos a detenernos para resolver esa comunicación, pero no podemos hacerlo en movimiento. Totalmente. Entonces, pues fíjate nada más cuántos trastornos son. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Los que me has dicho. 5 trastornos por esto. Y hay unos más, hay por ejemplo la crisis de atención, cada vez ponemos menos atención a nuestras actividades
porque vivimos una vida llena de pantallas, llena de notificaciones, llena de instantaneidades, entonces todo está pasando muy rápido y estamos perdiendo la atención porque estamos poniendo atención a demasiadas cosas pequeñas, ventanitas, notificaciones, mensajes, una serie de ecosistema digital cada vez más intenso, y entonces estamos perdiendo la atención en la lectura, cada vez leemos textos menos extensos, cada vez más breves, y entonces estamos perdiendo algo que se llama concentración, y es un fenómeno de nuestra sociedad digital, Mariana. Totalmente. Oye, pues Jorge, gracias por toda esta información y te veo en 8 días, ¿va? Claro que sí, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo Muchísimas tu gracias. auditorio. Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo. Feliz viernes, Jorge Bravo, y por supuesto feliz viernes a usted que me acompañó a lo largo de esta hora. Gracias a las intérpretes de lengua de señas mexicana. Hasta el lunes.